Esther capítulo 1 dice: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. En el tercer año de su reinado ofreció un banquete a todos sus príncipes y cortesanos. Invitó también a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrarles durante mucho tiempo, 180 días, el esplendor de la gloria de su reino y el brillo y la magnificencia de su poder. Parece que entráramos a leer un cuento de hadas, y verdad que aquellos reyes y aquellos palacios parecían de cuento. El reino de este rey estaba formado por 127 provincias, y las provincias iban desde la India hasta Etiopía, un imperio impresionante. Ahora, yo quisiera que nos ubiquemos en el Antiguo Testamento, ¿dónde estamos? A ver de qué vamos a tratar. Y quiero decirles que el libro de Esther es un libro que se ocupa de un periodo que está muy relacionado con Esdras y con Nehemías. Hemos hablado bastante de Esdras, hemos hablado bastante de Nehemías, pues el periodo de Esther se refiere, o el tiempo de Esther, el tiempo en que transcurre lo que relata el libro de Esther, sucede aproximadamente en los tiempos de Esdras y de Nehemías, o por lo menos de lo que está relatado en el libro de Esdras y Nehemías, y también del profeta Daniel, entre otros, y corresponde al período del exilio del pueblo de Dios. Ya vamos a aclarar esto. La famosa Babilonia había conquistado Jerusalén, y su caída está relatada a finales del segundo libro de Reyes y segundo libro de Crónicas y en Jeremías. Aquello fue trágico, lo hemos dicho muchas veces, porque si existe el libro de Esdras y existe el libro de Nehemías, que habla de reconstrucción, es porque hubo destrucción. ¿Cuándo se operó la destrucción? Lo tenemos relatado al final de segundo de Crónicas y lo tenemos relatado al final de segundo de Reyes. Aquella verdadera tragedia que tuvo que vivir Jerusalén y que tuvo que vivir todo el pueblo judío, no por casualidad, no por ninguna cosa que viniera extraordinaria, rara, extraña, sino algo que Dios había profetizado en medio del pueblo y había instruido al pueblo y había enseñado al pueblo cuál era la manera en que tenían que caminar. Y desgraciadamente los que han leído bien la Biblia, el Antiguo Testamento, saben que el pueblo se obstinó en caminar su propio camino y no quiso torcer su voluntad y rendirla a los pies del Señor. Qué tragedia, qué triste. No quiso. Quizá el libro más expresivo de este periodo, lo que pasa en el último tiempo de reinado de Judá, el último tiempo de reinado que tenía asiento en Jerusalén, lo tenemos escrito en el libro de Jeremías. Ustedes saben que el libro de Jeremías dice que son los lamentos de Jeremías, la angustia de Jeremías, que convivía no con paganos. Una cosa es convivir con paganos y los paganos no entienden nada. Pero la tragedia es que no eran paganos, sino eran pretendidamente el pueblo de Dios y no quería hacer caso a la palabra de Dios.
Valdría la pena hacer todo un estudio sobre esto de Jeremías, porque le anteponían el nacionalismo y lo acusaban de traidor, etcétera, etcétera. Es decir, siempre se encuentra una buena excusa para no hacer lo que Dios dice cuando no queremos hacer lo que Dios dice. Pero creo que para un pueblo no hay una tragedia más grande que desobedecer lo que Dios dice y seguir su propio camino obstinadamente y pelear con Dios con sus propias razones. Claro que no pelean con Dios en los cielos. Dios no pelea desde los cielos. Dios tiene sus profetas fieles, sus predicadores fieles, no solamente los que suben a los púlpitos, sino los que testifican desde lo privado, desde lo personal, desde los hogares, desde su trabajo. Dan testimonio de la fe que tienen en el Dios vivo y en la palabra de Dios. Y pelean contra ellos, y cuando no pueden con ellos, si es posible, los sacan del medio, porque les molesta. Jeremías lo metieron en la mazmorra, por lo menos una vez, con pan de angustia, agua de aflicción, porque no querían escucharlo, y no lo escucharon, y fue destruida la ciudad de Jerusalén. Y el caos fue tremendo, los muertos llenaban las calles de Jerusalén, y los que quedaron con vida fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces, cuando hablamos del exilio, estamos hablando de esto. Yo no sé si todos los hermanos se ubican bien, pero cuando hablamos del exilio babilónico, estamos hablando de esta salida compulsiva de Jerusalén de los que han quedado con vida por misericordia de Dios. Y son llevados cautivos a Babilonia, no por ningún premio ni para predicar en Babilonia, sino como castigo por su desobediencia y por sus pecados. Así que ellos habitaron en Babilonia muchos años. La profecía hablaba quizá de 70 años que iban a estar habitando como mínimo en Babilonia. Y mucha gente quedó mucho tiempo más, algunos quedaron de por vida, para siempre en el lugar. Pero Babilonia también cayó años más tarde. Ustedes saben que la historia de las naciones es así. Llega el momento que se encumbran y llega un punto en que caen y otra nación más poderosa se enseñorea, y así es la historia desgraciada de la humanidad. Más tarde Babilonia cae en manos de los persas, y creemos que tiene relación con esa caída lo que tenemos relatado en Daniel capítulo 5, versículo 30 y 31. Allí en Daniel capítulo 5, versículos 30 y 31, dice o termina con la historia del banquete de Belsasar, aquel insensato hombre que estaba ofreciendo un banquete a sus príncipes y en presencia de sus príncipes bebía vino. Vaya futuro para un gobernante que bebe vino en lugar de estar sobrio para poder gobernar los destinos de la nación. Se había acostumbrado al poder, se había acostumbrado a ser un rey omnipotente, se había acostumbrado a vivir a su manera. Estaba amenazado por las tropas enemigas, pero estaba tan seguro que las tropas no podían entrar en esa ciudad imposible de sojuzgar. Y estaba tan seguro que en presencia de los 1000 bebían vino. Y ustedes saben por el libro de Daniel capítulo 5 que en su osadía, en su descarez, mandó traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído de Jerusalén. Eso lo dice el capítulo 5 de Daniel. Como para provocar más a Dios todavía. Como si hubiera un placer, y lo hay, en el maligno, en provocar una vergüenza al nombre del Señor. Aquellos vasos que habían tenido por sagrado el pueblo de Dios y que habían sido cuidados con tanto empeño en Jerusalén y que Nabucodonosor había traído y había quemado el templo. Él aquella noche quería darse el gusto y beber de aquellos vasos, como si fueran distintos, y eran distintos. ¿Y se acuerdan lo que dice el capítulo 5 de Daniel? Aquella noche apareció aquella mano que dijo unas cuantas palabras misteriosas que lo dejó temblando, pálido, desesperado,
creo que se le fue la borrachera en aquel momento, empezaron a traer adivinos y magos, nadie daba con la explicación, hasta que entró la reina madre que se acordaba del profeta Daniel y le dijo al rey: aquí hay un hombre en el reino que puede descifrar esto que está pasando. Y lo traen a Daniel, y Daniel descifra lo que está pasando, y le está profetizando Dios allí que su reino ha llegado a su fin. Qué triste la vida del pecador, ¿no? Que puede conseguir tantas cosas, puede alardear tanto, puede decir tanto, puede despreciar a medio mundo, puede darse el lujo de hacer lo que quiera, y en un momento llega su destrucción, y no lo para nadie. Dice la Biblia allí en el libro de Daniel, el capítulo 5, los últimos versículos: y en aquella misma noche entraron las tropas enemigas, y el rey ufano, que tanto le gustaba envanecerse, que provocó la ira del cielo, fue muerto en la misma hora, y hoy está compareciendo delante de Dios por lo que hizo con el cuerpo indebidamente. Así que esa Babilonia que conquistó a Jerusalén terminó por ser conquistada por los persas. Al imperio babilónico siguen entonces los persas, un periodo de 200 años. Y es en este tiempo que tenemos los relatos de Esdras, Nehemías, Esther y parte de Daniel, el reino que tenía 120 provincias y se extendía desde la India hasta Etiopía. Estamos ubicados ahora, ¿no es cierto? Estamos hablando de aproximadamente el mismo tiempo, no exactamente los mismos años. Yo quiero remarcarles que los relatos que tenemos en Esdras y Nehemías no cubren solamente la vida de Esdras y Nehemías, sino cubren un periodo de aproximadamente 150 años. Son varias generaciones y la historia de esas generaciones está contada en los libros de Esdras y Nehemías. Y aproximadamente en este tiempo, durante esos 150 años, se produce la historia de Esther tan hermosa que tenemos relatada en el libro que lleva su nombre. Es un libro, entrando ya en el relato de Esther, no hemos podido leer todo el capítulo primero, que es muy interesante, porque realmente es casi dramático lo que va sucediendo, pero es un libro muy curioso, porque por una parte es uno de los libros más apreciados por los judíos, y por otra parte es un libro que no menciona ni una sola vez el nombre de Dios. Sin embargo, curiosamente, Dios está presente de una manera impresionante. Dios ha estado atrás de los acontecimientos, quizá una manera de sugerirnos que no todo el que me dice Señor, Señor, no es un asunto de hablar, sino de vivir, de creer, de tener, de experimentar, más allá de lo que decimos, que tiene que ser importante lo que decimos, que es importante lo que decimos cuando lo que decimos corresponde a lo que vivimos en nuestro corazón. Pero tantas veces hay tanta profesión, hay tantos que dicen, hay tantos que prometen y que realmente no viven de parte del Señor. Parece que este libro es una cura para esa manía humana de representar lo que no se tiene. Esther no menciona el nombre de Dios y Dios está a cada paso de una manera impresionante, esperando el momento, el último momento para soltar su mano y bendecir a su pueblo y liberarlo de las situaciones angustiosas que les toca vivir. El relato se centra o comienza con el desaire que le hace la reina Vasti, la reina principal que tenía el rey, la esposa principal, cuando el rey también, entusiasmado por el calor del vino, quiere hacerla venir
a su convite, a su fiesta. Por cierto, su fiesta dice que dura 180 días. Yo no sé cómo duró 200 años el imperio con estas fiestas tan largas, porque son malas consejeras estas fiestas y estas borracheras. Casi siempre estas cosas se hacen cuando ya está a punto de caer una vida o caer un imperio. Se empiezan a multiplicar las fiestas. Curiosamente, cuando se empieza a festejar con liviandad es cuando está cayendo y cuando desaparece. Pero este ha hecho una fiesta que duró 180 días y después otros 7 días con otra clase de gente. Y en esa fiesta se bebe en abundancia. El rey también está contento, parece que se ha afirmado en el trono. Se siente tranquilo. Si posiblemente había todavía rebeliones, las rebeliones habían sido sofocadas. Los persas, queremos decir, habían sido muy sabios para dominar una extensión tan grande. Contrariamente a lo que habían hecho los babilonios. Los babilonios y también los asirios antes sacaban la gente de las ciudades y las llevaban a otras naciones para mezclarlas. Y no les dejaban adorar sus dioses. Los persas fueron mucho más sabios, o por lo menos inteligentes, y procuraron que cada pueblo volviera otra vez a su tierra. Por eso es que los persas, los gobernadores persas, los reyes persas, procuraron que Israel también volviera a su tierra, pero también todos los pueblos estaban volviendo a sus tierras, y procuraron que cada pueblo siguiera con sus dioses, una manera de descomprimir la situación política. Y se ve que toda esta política que había implementado el rey ya estaba dando sus resultados y se sentía cómodo en el reino. Sentía que dominaba la situación y podía darse el lujo de hacer la fiesta que estaba celebrando. Con el gusto del vino, dice que manda a que venga su hermosa esposa Vasti. Vasti estaba ofreciendo un banquete a las mujeres. Los banquetes estaban separados aquí, pero él quiere que deje el banquete y que se presente para mostrar a los pueblos la hermosura de esta mujer. La reina no viene, se produce allí un choque tremendo entre la reina y el rey, peligroso diríamos. Ustedes saben que los reyes no andaban con muchas vueltas, tenían posibilidades de cegar la vida si fuera necesario. Ella se niega a venir y a consecuencia de que se niega a venir, empieza el relato en capítulos siguientes de la búsqueda de una nueva esposa principal para el rey. Ya vamos a ir avanzando luego cuando llegue el momento y vamos a ver la manera en que se convoca a las mujeres más hermosas para ser vistas por el rey, y allí entra entonces a actuar Esther, que es una de las que se presentan como candidatas para ser esposa del rey. El otro tema que también está dentro del libro de Esther, de una manera, esto sí, dramática, es la relación entre el que llegó a ser el primer ministro del rey, que se llamaba Amán, que era una amalecita, con Mardoqueo, que era un hombre importante también en la corte, que era judío. Empiezan los problemas entre ambos y realmente el libro llega al final con el triunfo del representante del pueblo de Dios. Yo creo que detrás de esta trama tan sencilla, tan cautivante, hay una lección tremenda que tiene que ver con toda la historia de la humanidad y con la lucha entre la carne y el espíritu. Lo que es de Dios y lo que es de los hombres está tipificado en estos dos personajes que presenta y se van manifestando en el transcurso del libro. Quiero aclarar que Mardoqueo, a su vez,
era uno de los cautivos que habían venido de Jerusalén, no por su propia voluntad, sino que habían venido obligadamente, habían sido traídos cautivos a Jerusalén. Así que es muy probable que esto sucediera dentro de los 50, 60 años de la cautividad de Jerusalén. Es probable que Mardoqueo haya sido un muchacho joven, como ustedes saben que también eran jóvenes otros famosos, que por entonces no eran famosos, eran desconocidos, eran unos jóvenes y nada más. Esto era el profeta Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, sus tres amigos, y el profeta Ezequiel. Y también es muy probable, esto no lo sabemos con certidumbre, sí sabemos de estos 5 que yo he mencionado, pero de Mardoqueo no sabemos exactamente si fue con ellos que vino también a la cautividad, porque hubo varias remesas de cautivos, o fue con el remanente, los que quedaron después de la destrucción de Jerusalén. Pero sí nos importa saber que era de origen judío, y judío significaba creyente, era el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Nos sentimos identificados con este judío, con este siervo de Dios, y nos sentimos identificados con todo el desarrollo de la trama. El lugar donde ocurre estos acontecimientos es Susa, la capital del reino, que es la residencia del monarca persa. Por fin, estuvimos diciendo que el capítulo 1 se ocupa de estos 2 banquetes, en la manera en que Vasti desoye la orden del rey. El rey pide consejo a sus principales, a sus consejeros. Sus consejeros le dicen: mira, el consejo que te damos es que tú emitas un decreto de estos que tiene los persas, que no se van a modificar, que no se pueden modificar, que son irrevocables, y decretes que Vasti, la que fue la reina, que fue tu mujer preferida, nunca más se presente ante el rey. Y que el rey se busque de entre todas las mujeres hermosas del reino. Tenía unas cuantas provincias para buscar mujer, 120 provincias, que se busque una mujer que ocupe el lugar de Vasti, y de esa manera, dice, los maridos no queden menoscabados, Si no, todavía hoy estaríamos sufriendo ese problema, que las mujeres nos dirían que no, nos dirían que sí, y tendríamos que sujetarnos a ellas. Esto lo digo en broma, pero así se lo dijeron al rey. Esto va a cundir si las esposas, después de todos los funcionarios y de todos los varones que hay en el reino, ven que la reina dijo que no vino y salió con la suya, vamos a tener una sublevación general, y hoy sería ya no el planeta de los simios, sino el planeta de las mujeres. Pero no se dio, porque el rey les hizo caso y lanzó el decreto, decretó que nunca más venga a su presencia, y que en su lugar fuera buscada una joven hermosa que pudiera gustarle a él, agradarle a él, y él seleccionarla de entre las millares de mujeres hermosas que seguramente se iban a presentar en el reino. Así que prácticamente así concluye el capítulo 1, del cual no vamos a volver a hablar cuando volvamos sobre el tema de Esther. Ya entraremos en el capítulo 2, entraremos a ver cómo se empieza a mover Esther. Esther era sobrina de Mardoqueo, y no solamente una sobrina, sino que había sido criada por Mardoqueo. No conocemos los detalles de su crianza o la razón por la cual el tío la crió y no sus padres, pero la Biblia nos dice que había sido criada por Mardoqueo. Una última reflexión que quiero hacer antes de dejar esto. Muchos entran a juzgar la conducta de Vasti. Algunos dicen que era apropiada porque no correspondía a una reina honesta como era Vasti comparecer delante de la multitud del pueblo para que pudieran contemplar su hermosura.
Otros dicen que ella realmente obró con altivez. Ella tenía que haberse sometido a lo que el rey estaba reclamando. Yo creo realmente que esta es una discusión que no tiene mayor importancia. No somos llamados a moralizar el mundo. No somos llamados a fijar las reglas bajo las cuales el mundo se tiene que mover. El pueblo de Dios somos llamados a vivir una vida santa, que es otra cosa. Y una vida santa no es una vida que le agrade primeramente a los hombres, sino una vida que le agrade a Dios y que esté de acuerdo con la palabra de Dios. Así que creo que tiene poco valor el hecho de si Vasti hizo bien o hizo mal. Ella sabrá lo que ha hecho. Creo que a los efectos de relato bíblico no nos interesa mayormente. Puede servir como curiosidad. Sí nos interesa que esta circunstancia, que pudo ser aparentemente casual, fortuita, quizá desgraciada para Vasti, quizá ella nunca hubiera querido entrar en colisión con los deseos del rey, yo no lo sé, pero es muy probable que ella no quiso desagradar al rey y sin embargo lo hizo quizá por una genuina modestia, quizá por una equivocación, yo no lo sé. Lo que sí sé, que es un factor importante, es una cosa pequeña o grande, que va entrando en la trama, que tiene que ver con los grandes propósitos de Dios. Dios necesitaba a Esther a ese lugar y permite que todas estas cosas funcionen de esta manera, para que Esther esté en su lugar, porque va a llegar el día que le va a necesitar el pueblo de Dios a esta mujer que esté en el palacio. ¿Quién lo sabe? Solo Dios lo sabe. A veces tenemos tanta preocupación por la seguridad personal, y creo que hacemos bien en cuidarnos, pero tenemos tanta aflicción por lo que nos pueda pasar, tanta angustia que vivimos, y a veces lo que está fallando en nuestra relación con el Señor, porque a medida que empezamos a conocer al Señor y vemos cómo entran todos los detalles, cómo su provisión alcanza hasta cosas increíblemente pequeñas, cómo siempre llega a tiempo cuando Él quiere hacerlo, cuando no llega a tiempo cuando quiere hacerlo, que cuando empezamos a conocer el corazón del Señor y su grandeza, entra paz a nuestras vidas. Y podemos vivir como este sacerdote en San Salvador y en El Salvador, sin guardaespaldas, sabiendo que es una presa codiciada, sabiendo que se puede sacar mucho dinero y dinero seguro, porque hay muchos fieles que lo quieren y que lo aprecian muchísimo. Es muy larga su actuación, pero él sabe que está en las manos de Dios y sigue haciendo su trabajo de todos los días. No le van a impedir servir a su Dios porque lo conoce, porque lo ama. Qué hermoso. Creo que la lección más grande que nos deja este libro es la providencia de Dios. Dios está con todo su ser, en todo lugar. Tú a veces no te das cuenta, yo a veces no me doy cuenta, y es una pena que no nos demos cuenta, que no demos lugar a la fe en nuestro corazón, y que lo pongamos en nuestros asuntos, en los conflictivos y en los que no son conflictivos. Y como escuchamos en la carta esta noche que nos hace Joseph, estoy seguro que estoy sirviendo a Dios con todo mi corazón, y esto me da mucha paz. Decídete por seguir a Dios, decídete por servirle, en primer lugar, no con el tiempo que te sombra, cuando venga bien, cuando tengas ganas. En primer lugar, decídete vivir para la gloria de su nombre, y Él te va a rodear con su paz y con su amor, que no es nada desdeñable. El mundo va a ir de mal en peor. La Biblia dice que vienen tiempos peligrosos. Alguno piensa que lo seguro es una nación, quizá alguno quiere ir a España y encuentra que le han puesto una bomba en la puerta. Vaya seguridad, vaya seguridad. Salí a dar una vuelta por la casa del Pastor Díaz, un lugar bastante tranquilo, y me dijeron: no vuelvas de nuevo, porque si vuelves de nuevo te va a asaltar alguien. Estados Unidos, con la enorme vigilancia que hay, el enorme cuidado que hay,
El lugar seguro es el hueco de la mano de Dios. Y eso no es por encanto, es por decisión, por acercarnos a Él, por buscarle a Él, por amarle a Él, por sobre todas las cosas. Y vamos a estar protegidos en su mano, ahora y nada menos que por toda la eternidad. Amén. Dios los bendiga.